hemos hablado en el servir, pero qué es una de las cosas que más rechazan los trabajadores de servir, contra servir? Porque desde que ha salido la ley, la mayoría de muchos trabajadores no están de acuerdo con ella, ¿no? Una de las cosas que de alguna manera la gente le preocupa más de servir, aparte de la estabilidad de poder entrar, porque la gente dice, bueno, yo voy a tener que concursar para entrar de alguna manera, mostrar que tengo ciertas características, es el tema de las evaluaciones. Y esa es una de las cosas que probablemente distingue más también el servicio público de los trabajadores del sector privado, ¿no? Lo que pasa es que el sector privado la evaluación además es muy sencilla, ¿no? Es decir, en el sector privado el tema está amarrado a la productividad, ¿no? Tú no produces, ¿no? En algunos casos, como saben ustedes, incluso en el sector privado tú tienes métricas, ¿no? O sea, tú tienes que vender tanto, tú tienes que conseguir tales cosas, ¿no? Es muy claro, ¿no? Y no lo consigues, te vas. Y te vas de si el trabajador que tiene que vender el número de autos o estas cosas, o se va el gerente que ha puesto que tiene que conseguir tantas cosas. Es como el fútbol, ¿no? O sea, el entrenador puede tener muchas cosas, pero si el equipo va perdiendo, el entrenador se va, ¿no? O sea, jugaron bonito, que no sé cuánto, etc. No, pero o sea, no metes gol en tu equipo y tú te vas, ¿no? Entonces, el tema de evaluación realmente es el tema más complicado en el tema de la carrera pública, ¿no? Ahora, después vamos a ver, digamos, qué es lo que se trata de hacer con esto que se llama la evaluación de desempeño. En las leyes actuales existe la evaluación, o sea, no es que no exista, no es que está puesta, existe, pero no se hace. ¿Aún ustedes que han trabajado o que trabajan en el sector público, aún ustedes lo han evaluado? ¿Lo han evaluado? O sea, bueno, a veces nos han echado, pero se han dicho, mira, te estás yendo porque 1, 2, 3, 4, 5, o felicitaciones, porque no hay ninguna cosa estructurada de evaluación, ¿no? Pero no sé si algo así. Bueno, de evaluación para que, obviamente, para que despidan o no, o para encontrar una empresa. No, obviamente, claro, estamos hablando aquí no solamente, digamos, de ser contratado, sino de que cualquier trabajo que hay, sobre todo en el sector privado, requiere una evaluación durante tu desempeño en función de ciertas metas, ¿no? Eso no hay, digamos, en el servicio público actual. Pero hay un problema en el sector público, porque, por ejemplo, en el sector salud te colocan indicadores, no es como en el privado. En el privado te colocan indicadores, pero ahí se supone que el jefe es el dueño, te coloca el dinero y te va a dar todo lo que necesitas para cumplir eso. Pero en cambio en el sector público sería paradójico, pues, de que te exijan tal cosa y no te la dan, ¿no? No a veces de recursos humanos, a veces de otra serie de cosas. Entonces, por eso que no creo yo que sería un poco difícil que apliquen eso, ¿no? Si no llegas a tales metas, aunque se da el caso, ¿no? Pero claro, te exigen, pero ya empieza a no producir. Sí, ese tema de la productividad es un tema, sobre todo en algunos sistemas complejos, ¿no? O sea, por ejemplo, educación, ¿no? La pregunta es, ¿yo puedo exigir a un profesor que sus niños obtengan un cierto nivel en las pruebas, por ejemplo, que tome el ministerio? ¿Es razonable o no? Uno diría, bueno, habría que ver, ¿no? O sea, si esos niños tienen bajos niveles de aprendizaje, muchas veces no se deben solamente a lo que el profesor enseña, ¿no? Se deben a otros factores, o sea, con qué alimentación llegan, qué salud tienen, cuál es su punto de partida. El ministerio está ensayando, por ejemplo, formas de incentivar o premiar a los profesores cuyos chicos tienen buenos resultados en estas pruebas de evaluación censal, por ejemplo, que es una prueba que se da en segundo grado, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es muy discutible en algunos sitios, ¿no? O sea, lo que han hecho algunas veces es, bueno, ¿cuál es el punto de partida, ¿no? ¿Cuánto estuvo el año pasado, ¿no? Y este año a ver si ha habido cierta mejora. De repente yo estoy en Loreto, y Loreto está pues en 10%, si he subido a 15%, es un mérito. Ahora, si estoy en Arequipa está en 50%, o sea, no puedo quedarme 50% más, ¿no? Pero lo hace complicado cuando los factores son difíciles, ¿no? En salud, por ejemplo, es un poco más protocolar, porque hay ciertas cosas en salud que yo puedo ver, o sea, yo tengo que tener un número de vacunaciones, ¿no? Un número de visitas domiciliarias o de créditos. Hay ciertos indicadores que se puede ver, ¿no? Pero yo no conozco que haya un sistema en que de alguna vez evalúe al personal por lograr algo, ¿no? A veces es una región, un hospital tiene ciertas metas, ¿no? Pero que eso se traduzca en sistemas de evaluación, por lo menos en el sector público, si hay, son lo menos, ¿no?
En donde yo trabajo, por ejemplo, Sí. en el caso del CAS, porque en el caso del nombrado, llega tarde, falta, y con esto su situación no va a cambiar. Pero en el caso de los CAS, por ejemplo, si llegas tarde o faltas así reiteradamente, bueno, tu contrato fácilmente digamos, se disuelve, ¿no? Pero es una forma, digamos, de ver también, hay parámetros de evaluación. Yo trabajo, por ejemplo, ¿no? Ya. Eso. Sí, bueno, yo estoy hablando que, y claro, tiene lo que tú dices también, ¿no? O sea, hay una evaluación, la evaluación básica es aquella que dice, es para quedarte o irte, ¿no? Esa es la más terrible, pero la evaluación, como se está planteada, y vamos a ver la evaluación de desempeño, no es solamente para quedarte o irte, es también, si tú te quieres quedar, y hay 3 que trabajan, de repente tú trabajas mejor que los otros, tú deberías tener más incentivos que los otros. Entonces, ese tema es el que plantea una evaluación de desempeño que permite hacer ciertas cosas. Bueno, vamos avanzando un poco. Estos son todos los temas y lo último que es algo también conocemos es el hecho de que no haya carrera, el hecho que haya todos regímenes hace que haya mucha rotación en general en el Estado, ¿no? Y no solamente los directivos. Cuando yo entré al Ministerio de Educación en el año 2011, todos los puestos de todos los jefes, todos eran de confianza, todos salieron, ¿no? Y no solamente eso, o sea, salieron los jefes de direcciones generales, direcciones de... O sea, había 2 personas que eran nombradas entonces en ese grupo, ¿no? A mí me pareció excesivo, ¿no? Porque es cierto, vamos a ver, Servir pone un número X de 5%, es como el estándar de personal de confianza, ¿no? Pero no puede ser que una institución pública tenga tantos puestos que sean puestos de confianza. O sea, de tal manera que cuando viene una administración salen todos, ¿no? Y en algunos casos, como conocemos, no solamente que salen los jefes de dirección general, los jefes de línea, sale también personal. Entonces, tú vas a ver y se ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Y eso es uno de los problemas de una carrera en que no hay, digamos, un equipo básico que es un equipo profesional, que se queda, pase el gobierno que sea, ¿no? Ahora, eso no ha pasado en todos sitios, ¿no? Una de las cosas por las cuales se ha hablado, y es uno de los grandes problemas, ¿no? Es que hay el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, siempre se ha visto como un sector de cierta continuidad, donde cambian los gobiernos, cambian los ministros, pero hay un núcleo duro de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas que continúan. Bien o mal, uno puede cuestionar si la política económica puede ser mejorada, etc., pero ese núcleo duro de técnicos debe ser mantenido, ¿no? Pregunta, ¿no debería haber un núcleo así en varios ministerios? ¿No? Eso no se puede hacer si es que tenemos esta estructura, ¿no? En la cual no tenemos una carrera definida. Y en economía no ha sido porque esos funcionarios han estado blindados, tengan un régimen especial, ha sido porque había un consenso de una manera social o técnica, digamos, en que no se necesitaba cambiar todo si había cierta continuidad política de muchos gobiernos, de muchos bloques políticos. Entonces se cambian ministros, se cambia eso, pero el grupo de los técnicos que están detrás se ha mantenido. Por eso no ha ocurrido en la mayoría de los ministerios. Entonces, vayamos un poco, sí, después de esto, sí. Eso ya lo hemos visto. Ya. Entonces, vayamos un poco entonces a Servir, ¿no? Que es un poco lo que yo quería conversar con ustedes. Porque Servir es una ley, pero también detrás hay un enfoque, como vamos a hablar de este tema de la educación, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo que está, esto está en la ley como tal, ¿no? Tener un servicio civil que pueda ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos, modernizar la labor de la función pública en el país, es decir, profesionalizar el servicio civil, eliminar el desorden existente y fortalecer y consolidar un sistema de gestión de personas. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, esto es lo que está escrito, pero qué es lo que está detrás? ¿Qué es un poco el espíritu y cuál es el sentido de la norma de servicio? Es un poco lo que queríamos empezar. Lo primero, y por eso es importante que está en el primer sentido, o sea, el objetivo de Servir como un enfoque, como una ley, es que lo que manda es servicios de calidad ciudadana. Es decir, el punto ya no está en los trabajadores, sino está en lo que se quiere conseguir, ¿no? Entonces,
Esta es claramente una ley que trata de formalizar un sistema orientado al ciudadano, en el que lo central es que los ciudadanos reciban los servicios de calidad, ¿no? Yo no sé si a ustedes ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces este último tiempo, ¿no? Cuando aparecen estos casos que los medios destacan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les puedo contar 2 o 3 situaciones en que he estado dramáticas, ¿no? Por ejemplo, el derrame de petróleo en la selva, ¿no? Cuando ocurre eso y encuentras una población que encuentra pues que su río se ha inundado y no puede pescar, no sabe si puede tomar o no agua, o sea, al ciudadano no le importa quién es responsable, ¿no? Porque ahí, no, que el responsable es la empresa, no, que la empresa, no, que esto es una responsabilidad del gobierno local, no, que tiene que ir salud, no, que tiene que ir OEFA para ver el tema, o sea, al ciudadano no le importa si el que le van a responder es el gobierno nacional, local, o si es de un ministerio u otro, quién es responsable. Al final, lo que a eso no le importa es que le solucione su problema, ¿no? Y claro, yo me sentaba varias veces en algunas reuniones con otros colegas de otros sectores y a veces es muy difícil decir, bueno, ¿quién le toca qué? ¿No? Porque mi ley me impide esto, yo no tengo capacidad para hacer acá, ¿quién compra los alimentos? No, eso le toca a Defensa Civil, pero Defensa Civil solamente tiene 10 días para ofrecer los alimentos, y después ¿quién lo hace? ¿No? ¿Y quién paga la movilidad para llevar a la gente? ¿Quién tiene que supervisar? ¿Es el Ministerio desde Lima o es la Dirección Regional de Salud desde allí que tiene que ir a supervisar que los chicos estén siendo vigilados? Entonces, eso es una de las cosas. O sea, lo que tiene claridad el servicio civil es que tenemos que formar personas y funcionarios públicos que sepan con toda claridad que lo importante es ofrecerle servicios de calidad ciudadana. Ese es el norte de las cosas que hacemos, ¿no? El otro es una cosa que probablemente también lo hemos visto, ¿no? El hecho de que sea un servicio profesional, ¿no? Es decir, y cuando profesional es que digamos que las cosas estén bien hechas. Es un poco lo que a veces sabemos, o sea, las cosas se hacen de repente como a medias, ¿no? ¿Y por qué a veces hay muchos funcionarios públicos que dicen que han hecho lo que han podido? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos cuando hay este tipo de cosas que las cosas salen mal? Una que dicen es porque no tienen suficientes elementos. Y es verdad, ¿no? No hay herramientas de gestión. No hay herramientas de gestión y a veces las cosas básicas, ¿no? Es decir, si un policía en la comisaría no tiene acceso a una computadora que por eso una base de datos de quién es la persona, etc., probablemente van a pasar estos errores que sabemos, ¿no? O sea, hay muchos servidores públicos que no tienen a veces ni siquiera las herramientas más básicas. Cierto. No tienen, yo he visto, yo trabajaba en el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer realmente es un ministerio a veces en que se mueve por la voluntad y el buen esfuerzo de la gente, ¿no? Había un equipo de adopciones, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Decía, a mí hemos hecho un convenio con la Dirección Regional de Arequipa, ¿no? Pero el convenio era que la Dirección Regional me iba a ofrecer una oficina bien puesta, ¿no? Lo he puesto ahí cerca de un almacén, no tengo teléfono, los profesionales de ellos mismos tenían que hacer de comprar las cosas, uno no había puesto su computadora porque el ministerio no le había dado su computadora y trabajaba con su computadora, con su propia computadora. Ahí, ¿no? Y para ciertas cosas no llegaba a tiempo a la caja chica, entonces los profesionales iban con su propia plata a hacer una diligencia. Entonces eso no puede ser, definitivamente. O sea, el trabajador necesita ciertas condiciones mínimas. Pero también es cierto que muchas veces hay muchos trabajadores que dicen, bueno, es que yo gano tan poco que no me impida pues, que haga más. Entonces también el hecho de las remuneraciones a veces es una excusa para no hacer las cosas bien, ¿no? No justifica. Entonces, ninguna de las otras, ¿no? Es verdad, los trabajadores y los servidores necesitan un conjunto de condiciones para hacer su trabajo, pero tampoco se puede decir, digamos, que porque yo gano poco, entonces yo no hago las cosas, o no hago las cosas bien, ¿no? Y lo que queremos hacer es eliminar pues, un desorden que hay, todo este tema que hemos abierto, y crear finalmente un sistema de gestión de personas, porque eso es lo que yo creo que Servir sobre todo quiere hacer, crear un sistema de gestión de personas que tenga un enfoque diferente. ¿Sí? ¿Qué le parece esto? Quino, el autor de Mafalda. ¿Qué vemos ahí? Lo tenemos que hacer. Uno para todo, todo para uno. Está bien.
A ver, pero, a ver, fíjense, ¿qué cosa vemos ahí? ¿Burocracia? Sí, burocracia. Los metropolitanos, ¿no? Claro. ¿Qué hacen, digamos, qué hacen todos estos funcionarios? Hay una sola persona que atiende a todo el público, por eso esa cola, ¿no? Y el resto, ¿Dónde está? No hay. No vive. Ah, ya, viceversa, ¿no? Todos tienen una sola carrera. Viceversa. sí, todas esas personas forman parte de una cadena de trámite para resolver el tema, ¿no? Entonces eso significa que si invirtiera el tema y todos pudieran hacer, el trámite fuera más sencillo, todo ese personal que tenemos allí podría atender más rápido cada uno de los casos, ¿no? Pero como sabemos nosotros, o sea, el papel que hacemos entrar por aquí tiene que pasar por no sé qué, por seguridad jurídica, por una y otra revisiones, etc., ¿no? Entonces, ese es parte del tema. Es decir, tenemos un sistema que no está pensado en la lógica del ciudadano, sino que está pensado en una lógica interna que se ha ido haciendo, ¿no? Que se han ido. Muchos de estos tienen que ver con controles, con control de calidad, con distintas funciones, pero muchas veces muchos de los trámites han perdido la lógica de ser, ¿no? Por eso, por ejemplo, este gobierno y el anterior también había otra experiencia, ha lanzado esta lógica de, ¿cómo es? Dime tu traba, ¿no? Ratificar muchas cosas en las cuales los pasos que se tienen que hacer burocráticos hacen que mucha gente esté ordenada, organizada y empleada en realizar temas y no para resolver los temas ciudadanos. Este es uno de los temas, por ejemplo, que se ha visto no solamente sino en muchas instituciones que tienen que prestar servicio. ¿Ustedes saben cuántos papeles tienen que llenar los médicos para la atención del CIS? O sea, del tiempo que dedica el médico para la atención, y por eso no sé si ustedes les ha pasado cuando hay una institución pública o al seguro, ¿no? El médico está atendiéndote, pero gran parte de lo que hace, por lo menos los 5 primeros minutos en que está, ¿qué cosa hace el médico? Va llenando una ficha, ¿no? Oye, ahora Hay ya una es ficha. computarizado todo. Está computarizado, pero igual tiene que llenar una serie de cosas porque esa es parte de lo que tiene que hacer. Entonces, si no lo hace mientras está contigo, como tiene un tiempo específico para atender, significa que va a tener que quedarse después a llenar todas las cosas, ¿no? Entonces, lo que hace es, te va atendiendo y va llenando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué es lo que puede pasar? Que no te va a dar, digamos, el tipo de atención que requiere, porque obviamente la atención médica no es llenar datos, ¿no? Es captar un poco la necesidad que tienes, ¿no? O sea, cuando uno va al médico está, primero, muchas veces cuando llega ya está frustrado porque ha esperado 1 o 2 horas, ¿no? Quiere que le resuelvan el problema, quiere que lo atiendan, quiere que lo escuchen, etc., ¿no? Entonces, esa es la lógica que falta, la lógica del ciudadano, que me parece que es una cosa clave e importante, ¿no? Sí, siguiente, por favor. El otro tema que creo que está detrás del enfoque servil es esto que llaman el valor público, ¿no? Ese es un concepto muy importante, porque si nos ponemos a pensar, en caso de una empresa privada, es muy claro qué es lo que produce una empresa privada. ¿Para qué está una empresa privada? Claro. O sea, la empresa privada tiene que producir valor a sus dueños, a sus accionistas, ¿no? Es decir, una empresa privada solo existe mientras tenga rentabilidad. Si no entiende rentabilidad, puede ser, lo que puede producir es muy lindo, pero si no hay, se cierra el negocio, ¿no? Y entonces, eso es, digamos, esa lógica. Pero ¿qué pasa con las empresas públicas? Las empresas públicas también producen un valor, ¿no? También tienen un valor, pero en la teoría, digamos, organizacional, este valor se llama valor público, ¿no? Y es ese conjunto de cosas que logran una mayor satisfacción de los usuarios, de los políticos y los ciudadanos. O sea, las empresas públicas y los servidores públicos tenemos que producir valor para el ciudadano, ¿no? Y el valor está relacionado pues con todo el tema de la convivencia social, de la democracia y de todas estas condiciones que están, y en el fondo es esta lógica de derechos. O sea, ¿por qué existe finalmente el Estado? ¿Por qué existe? Etcétera, es para permitir que los ciudadanos realicen sus derechos, ¿no?
Y los derechos son varios, son los derechos a la participación, los derechos sociales. Entonces, una de las cosas como podemos medir el sentido de las organizaciones públicas y también de los servidores públicos es si producen valor público y valor a los ciudadanos, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ¿no? Al final, una de las cosas que tenemos que mirar es cuánto valor producen las instituciones públicas en las que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, es muy claro, en algunos casos el tema de salud, educación, está muy bien, pero ligado a una serie de cosas tenemos que ver exactamente de qué manera lo que yo hago se engancha con este valor público. Entonces, esta es una de las cosas importantes que está detrás de la ley servir. Es decir, si queremos tener un buen servicio público es que tenemos que medir cuánto de lo que hacemos, de la manera en que estamos organizados, de las estructuras que tenemos, producen este valor público. Entonces, esta es otra cosa que está muy claramente detrás de esto, ¿no? Acá tenemos otra cosa, ¿no? A ver si nos vamos a mirar. A mí me gusta mucho Quino, porque Quino tiene muchas cosas sobre... Yo no sé si además recuerdan, ¿no? En Mafalda tenía una tortuga. ¿Se acuerdan de la tortuga de Mafalda? Se llamaba Democracia. ¿Por qué decían? No, su amiga era Democracia, pero su tortuga se llamaba Burocracia, que era lenta, ¿no? Se escondía cuando podía, bueno, esa era. Pero este es otra de Quino que parece muy interesante. ¿Qué vemos acá? Está lleno de testamento. ¿Quién es el protagonista? Creado con el usuario. Es un empleado público, digamos. Sí, ya. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha conseguido con este trámite? Porque está pasando por varios sitios y le han llenado, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha conseguido? Han conseguido algo al final, ¿no? ¿Qué es? Ha conseguido un sello, ¿no? O sea, ha hecho todo este trámite para conseguir un sello. O sea, él ha conseguido un sello, por lo cual él se convierte en otro que va a poder sellar otras cosas, ¿no? ¿Han hecho ustedes alguna cosa así también? O sea, en los ministerios, en las empresas tenemos a veces todo un conjunto de cosas que solamente tienen un fin en la misma administración pública. Es decir, hay muchas cosas, pues mucho tiene que ver con el tema del tiempo, la dedicación. O sea, hay muchas cosas que hacemos a veces en las instituciones públicas que su orientación es solamente interna, ¿no? Por ejemplo, yo no sé lo que ustedes trabajan haciendo. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes en hacer rendiciones de viajes? ¿Uno usted sabe viajaba en hora de servicios? ¿Cuánto tiempo se demora en hacer rendiciones? Tu boleta. ¿No? Tiene su plazo. ¿Y cuánto te demoras en hacerlo? Te dan 10 días. Pero rendí cuentas, pero depende de ellos. Tiene que hacer lo mismo porque si no, no puede salir en otra comisión, ¿no es cierto? ¿No? Pero por ejemplo, yo soy viceministro de contable. Para autorizar un viaje a otra persona tenía que firmar 5 veces un documento en el ministerio, ¿no? En 5, yo decía, pero ¿por qué no firmo una sola vez? No, porque tiene que ser original las 5. Entonces, ¿por qué? Porque una iba a la administración, otra iba a no sé, yo no sé. Pero alguien había instituido que había que tener 5 firmas para ver, ¿no? Y las rendiciones también son súper complicadas. Entonces, el tiempo, por ejemplo, que un servidor público se dedica a hacer las rendiciones, uno puede decir, bueno, es por transparencia, es para asegurar, etcétera, ¿no? Pero ¿a quién está quitando ese tiempo que está haciendo esos funcionarios? Sí, ahora, es cierto que probablemente no todos los ciudadanos, no todos los funcionarios públicos tenemos relación directa con el ciudadano, ¿sí? Pero hay una cadena, ¿no? Entonces, no hagamos la pregunta individualmente, hagamos la pregunta, ¿cuántas horas de lo que hacemos como funcionarios públicos, una unidad, etcétera, está orientada en producir bien público? O la otra son cuestiones solamente burocráticas que tienen un sentido interno. Porque no hay nada que diga que hay que hacer 5 copias para firmar, para pedir un viaje, ¿no? Yo decía, pero yo trabajaba en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación
ni siquiera firmaba yo, firmaba otro, ¿no? ¿Por qué tiene que venir acá? Entonces cada estamento público ha definido una serie de reglas, que ni siquiera están reglas, que son muchas veces reglas escritas en algunas cosas, son reglas internas que nosotros nos hemos creado para hacer, que firmar acá, ¿no? Son directivas que se han ido haciendo, etc. Algunas tuvieron sentido en algún momento, pero muchas de esas a veces han perdido completamente su sentido, su valor, ¿no? A mí una de las cosas, bueno, yo no sé, algunos de ustedes pueden tener estas experiencias de trámites inútiles, pero yo me acuerdo que en la época, por ejemplo, cuando había terrorismo, a la salida de Huaraz, había un control policial en que uno tenía que salir y llenar cualquier camioneta que saliera, que pasara por ahí, tenía que llenar un registro de pasajeros y poner tu nombre, tu nombre y tu DNI, ¿no? Y tu firma. ¿Y a dónde iba? ¿De dónde venía? Entonces, pero claro, el control estaba puesto en un sitio interurbano, entonces tú ibas y pasabas, podía pasar 2 o 3 veces al día a ese sitio, pero igual tenías que llenar. Entonces, todo el mundo llenaba, y ya cuando subías al micro te daban para que llenaras, ¿no? Y la pregunta que me hacía era, ¿esto sirve a alguien? O sea, ¿alguien realmente lo lee? Y prueba de eso es que en un momento dado, yo era bastante joven todavía, yo empecé a llenar, poner cualquier nombre, ¿ya? Albert Einstein, cualquier DNI, ¿no? Y ponía profesión físico-nuclear, y lo pasaba. Y claro, yo estaba absolutamente convencido que nadie lo veía, porque nadie lo veía, o sea, ¿cuántos micros pasaban por ese puesto? Pasarían todos los días, yo diría unos, no sé, 1000, 2000, 5000 rutas, ¿no? Esa cantidad de papeles, ¿alguien lo registraba en algún sitio? No lo registraba, ¿no? Era algo que en un momento dado se había hecho para poder generar una lógica. Entonces, hay una serie de trámites que han perdido un poco su sentido, que lo seguimos haciendo porque quedó la directiva, etc. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿sirve algo? ¿Genera algún tipo de valor pública? ¿O simplemente es un mecanismo que se ha ido quedando y definiendo, ¿no? Entonces, eso es un poco, como repito, lo que yo creo que tendríamos que hacer. Parte del ejercicio que tendríamos que hacer, y lo que Civil quiere hacer con esto, es mirar la lógica, digamos, de funcionamiento de la administración pública, ¿no? E ir produciendo, como vamos a ver, eso no es parte de este tema, pero parte de esta lógica que es Servir, que es mirar la lógica de procesos, ¿no? Y ver cuál es la misión de esta organización pública, ¿no? Cuál es el valor que producimos, ¿no? Mapearlo todo por proceso y dónde estamos cada uno aquí y qué puestos se necesitan, ¿no? Porque también muchos de estos trámites han salido porque de repente hacíamos algo y de repente ya no se necesita, pero hay 2 o 3 personas, entonces, ¿qué hacemos? Pues que se inventen, bueno, pongámonos a sellar pues algo, entonces ya nos inventamos un sello para que esa persona haga algo, ¿no? Y no esté sentada, entonces nos inventamos algo no porque se necesite, sino porque necesitamos llenar el tiempo a una persona. Entonces de repente en ese momento se hizo así y después la persona ya se va, pero bueno, contratamos a otra persona para que siga haciendo lo mismo. Entonces hemos perdido la lógica de proceso y de gestión y valor público que hay ahí detrás. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, ¿no? Para esto. Gracias. Vamos de diversas maneras, ¿no? Un país más justo, un país moderno, ha dicho por ejemplo el presidente actual, ¿no? Pero esa aspiración que tenemos creo que es uno de los temas republicanos. O sea, la república se fundó con esta lógica de poder tener un mejor país, ¿no? Y lo que sucede con el Estado y con este tema del servicio público es que yo creo que es difícil tener una visión completa del Estado, ¿no? Por eso cuando se habla de expertos, etcétera, siempre es muy difícil, ¿no? Yo lo veo muy concretamente en algo más muy concreto que ha sido el campo del que yo vengo, que es la educación. La educación, por ejemplo, es un sector en donde, además, educación es un sector en que todo el mundo cree que tiene la solución para mejorar la educación pública en nuestro país, ¿no? Pero en todo este tiempo que estaba viendo me doy cuenta que es muy difícil que alguien tenga una percepción completa de todo lo que es el servicio público de educación, ¿no? Porque cuando uno dice las escuelas o los colegios, uno dice, ¿en qué colegio estás hablando? ¿No? Estás hablando de un colegio de repente como este, ¿no? Con varios estudiantes, lo que se llaman polidocentes, pero estás pensando en lo que es un colegio rural, un colegio unidocente o multigrado, ¿no?
es lo mismo la educación en la zona andina, en la zona de la selva, con la zona aquí. Y si hablamos de la zona urbana, es lo mismo en Lima que en otras ciudades intermedias del país, ¿no? Cuando hablamos incluso de un ministerio, funciona de igual manera, es igual la burocracia, los problemas en el nivel central, en una dirección regional, etc. Y lo que sucede es que nadie tiene una percepción completa, ¿no? Pero lo que sí creo que todos tenemos que hacer es desarrollar algunos principios que nos permitan actuar de manera consistente, no importa dónde estemos, ¿no? Y una de las cosas que creo que falta mucho, digamos, en el sector público, es una cosa que va a estar al final, cuando yo pienso cuáles son las condiciones que tiene que tener un servidor público, me adelanto, es que una de las cosas que nos cuesta mucho, digamos, en los que trabajamos en el sector público, es esta lógica de trabajar en una lógica de evidencias, ¿no? Es decir, de saber y conocer dónde estamos haciendo y por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Esto viene sobre todo un poco del campo de las ciencias. Los médicos, por ejemplo, tienen probablemente más metido esto, ¿no? Es decir, para hacer las cosas, para aplicar un nuevo tratamiento, etc., hay que evidencias, ¿no? Pero en el sector público a veces se hacen muchas cosas porque se le ocurrió a alguien, porque hay un tema político detrás, ¿no? Se lanzan servicios, se lanzan programas, ¿no? Pero no hay suficientes bases, ¿no? Ahora, yo creo que como hemos ido avanzando, no hay que decir que estamos mal, yo no sé si conocen ustedes, pero esta lógica de los programas por resultados tiene una lógica muy fuerte, ¿no? Ahora, yo diría por lo menos un 30%, un poco más en algunos sectores, de todo el presupuesto de los sectores está puesto en la lógica de resultados, ¿no? Y la lógica de resultados significa que yo tengo un modelo lógico, ¿no? Que yo digo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la lógica que yo tengo que hacer para desarrollar un modelo de protección de niños y niñas, ¿no? Es decir, ¿qué elementos tiene que haber para que un niño y niña esté protegido y no tenga violencia? Entonces, esa lógica me define una serie de productos, una serie de servicios, una serie de cosas, y eso lo convierte en una lógica presupuestal. O sea, yo tengo que tener tanta gente, tantos servicios, tantos insumos, y eso con todas estas cosas logro estos resultados, ¿no? La educación es igual, ¿no? El programa de logros de aprendizaje dice, para que el niño aprenda, necesito profesores, docentes con estas capacidades, necesito libros, materiales, esta cantidad, necesito mejorar la infraestructura porque tiene que tener estos estándares mínimos, ¿no? Y toda esa cosa debería conseguir ir mejorando aprendizajes en estas áreas, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, pero volviendo al tema de la carrera pública, ¿no? Entonces, yo creo que no se olvide un poco lo que veíamos, ¿no? Esta lógica de, lo primero es el servicio público, ¿no? El valor público que podemos otorgar a las personas, y esta idea de que además debemos desarrollarnos más como profesionales, ¿no? O sea, el tema de una carrera pública profesionalizada, ¿no? Yo creo que eso tiene diversos matices, además, según diversos sectores. Justo hablaba con una de los colegas que estaba aquí, que contaba el hecho de ser profesor, por ejemplo, ¿no? En el tema de ser profesor, por ejemplo, ha habido todo un discurso muy fuerte que para ser profesor, ¿quiénes son los buenos profesores? Los que tienen... Dice, tú no eres un profesor porque no tienes vocación de ser profesor. Entonces, vocación es una cosa así como medio apostolado, ¿no? Que tienes que tener gusto por los niños y tal, pero se ha sentido menos, por ejemplo, en la lógica de ser profesional, ¿no? Un profesional de educación, ¿no? Es decir, yo no solamente necesito tener vocación, tener gusto por lo que hago, porque lo importante en cualquier trabajo es que uno le guste lo que hace, ¿no? No basta eso, lo que yo necesito tener es las herramientas, los conocimientos para hacer bien mi trabajo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, de educación, no solamente se necesita en cada rama, en cada tema, conocer más o menos los adelantos. O sea, interesante, todavía hace poco leía un artículo que decía que enseñamos matemáticas de la misma manera como se enseñaba hace 500 años. O sea, la manera como ahora en muchos colegios de matemáticas es la misma manera como se enseñaba hace 500 años, ¿no? Y yo no sé, pero a mí me enseñaron en el colegio, y bueno, yo soy un poco ya mayor, pero no sé si los átomos estaban formados por protones, neutrones y electrones, que daban vueltas, ¿no? Bueno, eso era hasta los años 1940, ¿no? Yo no sé si alguien sabe, pero hoy día las partículas subatómicas
son como 15 o 20, ¿no? O sea, esa flotadora de neutrones digamos, es todavía antigua, ¿no? O sea, ya ahora hace poco se descubrió una cosa que se llama el bolsón de Higgins, que es un tipo de fuerza que mantiene unidas a los neutrones con las cosas, pero ahí cuando uno lee esa cosa se encuentra que hay 14 unidades subatómicas, ¿no? Entonces ya no es solamente protón, neutrón, electrón, que eso es como... Entonces mucho de lo que nosotros sabemos como profesionales a veces no está en las líneas específicas, ¿no? Pues parte, repito, de tener este valor público y si es que realmente somos un servicio profesional, ¿no? Y yo creo que cada uno de ustedes sabe en su campo cuáles son las cosas que hay que hacer y manejar, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que vamos a ver a continuación, es lo que está a la base de este enfoque servicio. ¿Pasamos? Bien, entonces, ¿qué es lo que ha planteado con todo cuidado este nuevo enfoque de servir? Primero, que es una lógica meritocrática, ¿no? Una de las grandes cosas que yo creo que existe en el sector público es que gana igual el que hace las cosas bien como el que hace las cosas mal, ¿no? Es decir, es más, en algunos casos, desgraciadamente, no todos, pero hay muchos casos en los cuales más bien el funcionario público, el empleado público, el servidor público que hace bien las cosas es penalizado por su actitud, ¿no? Yo creo que el tema más difícil cuando se hablaba del tema de la reforma de la policía, por ejemplo, es eso, ¿no? Hay ciertos ámbitos en donde más bien el policía que venía con ciertas capacidades, en ciertos ámbitos donde estaba el tema muy corrupto, si el policía mostraba ciertas cosas, sus compañeros le caían encima porque, claro, le estaba rompiendo la lógica del negocio, ¿no? Digamos, hay sitios en donde más bien si tú avanzas más rápido, el resto te va a decir, pero ¿por qué avanzas más rápido? ¿No? O sea, avanza igual que nosotros porque si no nos vas a hacer quedar mal, ¿no? Entonces, esa lógica meritocrática es uno de los temas, yo creo, críticos, porque si no logramos encontrar, y digamos, estamos hablando de incentivos no solamente monetarios, sino varios otros, que permitan decir, el Estado y los servicios públicos deberían ser seleccionados entre lo mejor. Y debería ser un sistema competitivo. Por eso digamos, la lógica de servir plantea que haya concursos tanto para el acceso, así como concursos de evaluación de desempeño para progresar en una carrera, ¿no? Esto es un poco complicado porque yo creo que en algunos sitios, sobre todo como han dicho ustedes, ¿no? Los funcionarios más antiguos sienten este tema, digamos, de la meritocracia como una amenaza a cierto status quo, a su estabilidad laboral, ¿no? Y por eso se habla acá que hay un tema incluso digamos, de conjugación de derechos, pero digamos, el análisis que ha hecho Servir, toda la cosa señala que justamente, vamos a ver más adelante, este es un proceso que se tiene que instalar poco a poco, ¿no? Que el sistema sea meritocrático. Sí. Mire, en el tema de meritocracia no es la masa, no tiene que ser la cabeza. Si el jefe es eficiente, el jefe es humano, ya está preparado para el cargo, y seguro que eso se replica con el resto. Como se dice en la voz de nosotros en nuestro proceso, ¿vale? Ojo al guía. Si el guía es bueno, el resto es bueno. El guía es malo, el resto es malo. Ese es el detalle en el tema de meritocracia. Claro, Servir por eso comenzó en este tema, si ustedes conocen, el tema de los gerentes públicos, ¿no? Justamente, porque ya esto no se puede hacer en todos sitios. La idea de los gerentes públicos era cómo hacemos para identificar algunos puestos claves que puedan ser llenados por personas específicas que tengan una competencia y que además sea un tema concursado. Entonces había otro tema de gerencia pública, tema que no se usaba mucho, ¿no? Y también la gran debilidad que ha habido del tema de gerentes públicos es que a veces han entrado gerentes públicos en algunas instituciones a ciertos puestos y la presión, digamos, de un sistema ha sido muy fuerte para ver cómo hacer. Entonces, claro, el problema es cuando si es un gerente público o dos en una institución muy grande, entonces ahí ha habido algún tipo de rechazo y problema. Pero en general yo creo que esa experiencia, digamos, ha permitido mostrar cómo hacer, porque además son gente que ha tenido que entrenarse, competir, ¿no? Y estar en esa lógica. Y se ha visto que este tema de los gerentes públicos, por ejemplo, ha tenido mucha claridad, sobre todo para sistemas administrativos, ¿no? O sea, para sistemas de recursos humanos, compras, administración, o sea, en donde se ha podido hacer esto, ha mejorado bastante, por lo menos, el tema de la gestión administrativa, ¿no? Y porque además había
incluso muchos gerentes, porque además como los temas administrativos son semejantes entre todos, o sea, un responsable de OGA que maneja los sistemas de contratación y compras del Estado, que trabaja en un sitio, puede trabajar en otro, ¿no? Entonces ha sido más fácil, ¿no? El otro tema que tiene Servir también es que se trabaja esto con igualdad de oportunidades, es decir, que todos los servidores públicos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Porque, ¿qué he visto yo en algunos sitios, ¿no? Y probablemente ustedes dirán, en algunos lugares, en algunas instituciones públicas, la capacitación no está disponible para todos, ¿no? A veces solamente son para profesionales, ¿no? Todos los trabajadores, digamos, administrativos, etcétera, no tienen oportunidades de capacitación, ¿no? La ley exige que la capacitación sea solamente para los nombrados. Entonces, ¿qué pasa con una institución cuando la mayoría no son nombrados y no son contratados? No se puede capacitar, por ejemplo, ¿no? En algunos sitios incluso hay gente que ha hecho maestrías y cosas, pero digamos, generalmente eso se ha ido otorgando con criterios de los que tienen, digamos, los amigos o del círculo más del jefe o etcétera. Entonces, no ha habido realmente en todo lo que el Estado gasta en capacitación, formación, etcétera, posibilidades. Yo trabajé hace muchos años en un programa del Ministerio de Salud, de capacitación, ¿no? Y era bien extraordinario, o sea, el Ministerio tenía un presupuesto muy chiquito, había puesto, pero cruzabas la calle a Salud, y el Salud tenía un programa de capacitación que era para mí excepcional, ¿no? Porque mandaba médicos a Stach para capacitarse en los temas, digamos, de cirugía, etcétera. Extraordinario, que a mí me parecía que era excelente. Yo decía, pero ¿cómo dos entidades que tienen que ver con la salud, por X razones, por la manera como está organizado o por voluntad política, tienen dos sistemas tan distintos, ¿no? O sea, que uno realmente no había casi nada como oferta y el otro tenía incluso que sobraba, ¿no? Porque a veces no había suficientes plazas para las cosas que conseguían. Entonces, eso sucede, ¿no? Eso sucede también en el Estado, no hay oportunidades para todos, ¿no? Y por último, como decía, el tema es esta lógica de meritocracia legal, que metas y resultados. Es decir, solamente podemos avanzar si es que nos acostumbramos a que tenemos que trabajar con una lógica de lograr metas y resultados en el trabajo que hacemos. Y eso está vinculado al tema de valor público, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, este es el corazón de lo que ha planteado, este es solamente una pieza, el tema del servir, ¿no? Una nueva concepción de los servidores públicos basadas en familias de puestos, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes está en una institución o su institución ha comenzado a hacer proceso de servir, porque hay en este momento como 200 instituciones, casi 250 que están en este proceso de servir, y hay varias que han pedido, ¿no? Pero yo no sé si alguno que está aquí conoce alguna institución o está en una institución que está en tránsito a servir. ¿Sí? Que todavía no tengan la resolución. Digamos, hay una serie de cosas preparatorias y después hay una cosa que se llama la resolución de inicio, ¿no? Que es un momento clave en el proceso, ¿no? Pero todo el trabajo preparatorio tiene que ver con esto. Una de las primeras cosas que se hace es todo el análisis de procesos, primero, y todo el análisis de puestos, ¿no? Entonces, yo no voy a explicar aquí en detalle todo el proceso de servir. Ustedes lo pueden ver, que lo que va a ser parte además de otra de la serie. Pero una de las primeras cosas que hace la ley Servir es definir cuáles son los procesos de la institución. Entonces hace un mapeo, digamos, en la lógica y el modelo de procesos, uno tiene unos procesos que llama arriba, que son los procesos de gestión o conducción. Tiene otra cosa que son el corazón del negocio, o sea, cuál es el business, cuál es lo que la institución, esa organización hace, y otros son los procesos de apoyo, ¿no? Y cada una se desagrega, ¿no? Y se define, digamos, cuáles son los componentes de esa lógica que permite obtener cuál es el producto final. Por ejemplo, en el caso de educación, el producto son niños con aprendizaje. Entonces, ¿cuál es toda la organización que se necesita y cómo está distribuida eso? No, entonces no parte por definir cuáles son las unidades o direcciones de una institución pública, ¿no? Sino parte de ver cuáles son los procesos, porque a veces hay un proceso que está a cargo de varias unidades de un ministerio, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno de los elementos del proceso son materiales,
ahí puede estar una unidad que tiene que ver con producción de materiales, pero puede estar también una dirección de currículo, y puede ser también una parte de eso lo puede ver, digamos, la Dirección Regional de Educación, que es el que va a entregar el material o UGEL, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hace Ley Servir en su lógica es definir cuáles son los procesos. Esa es una cosa que hay consultores, etcétera, y lleva a veces bastante tiempo, que hay que discutir, pensar, y eso está amarrado a la misión, ¿no? Una vez que se hace eso, lo que después se trata de hacer es ver cuáles son los puestos y los perfiles que yo necesito para poder implementar esta lógica del proceso. Entonces, se hace todo un análisis de la organización para saber si es que, a ver, yo, ¿qué tengo acá? Tengo estas direcciones, estas personas, y defino estos puestos para ver justamente cómo llego acá. Y una de las cosas que se trabaja también en esta lógica es que no son puestos solos, sino son puestos tipo, ¿no? Entonces yo necesito, por ejemplo, secretarios, pero no es que... Entonces hay un perfil único de secretarias y esas familias se van organizando también por temas de aquí. Y el puesto de secretaria o especialista técnico es muy parecido, puede ser muy parecido al que hay en otro nivel de la organización. Entonces eso es lo que hace esta lógica de servir, y es muy importante porque, como repito, antes la característica, etcétera, de los trabajadores estaban puestos más en función de si eres nombrado o no, y cuántos años tienes, y digamos, mucho del tema de lo que se ha trabajado, y a veces un poco el reclamo también era porque, claro, yo tengo 20 años de servicio y yo por eso necesito, ¿sí? Pero en esta lógica es más bien cuál es la función que yo desempeño, y cuál es ese perfil de mi puesto, y cuáles son las características que yo necesito para poder realizar adecuadamente ese trabajo, ¿no? Ese es el cambio fundamental que plantea Servir. Y está amarrada, como repito, esta lógica de analizar los procesos de la institución pública y el servicio, los servicios que la institución provee. Entonces, ese es el cambio fundamental que se va a hacer, y muchas de las cosas que vienen a continuación van a tener claro ese tema. Sí. Eso de analizar ustedes en los puestos de la institución, bueno, a mí creo que son la mayoría de acá, tengo más experiencia de trabajo, creo que he vivido más tiempo que todos. Yo acabo de asistir a una charla de Servir, y en realidad, como usted dice, el fondo del Servir es ver el análisis organizacional, o sea, toda institución, ¿no? Y el ponente también nos ha dicho de que, sin embargo, en Colombia, en México y en Venezuela, creo, han estado 6 años, 4 años, y después han desistido. O sea, y nosotros estamos aquí para hacer esos ensayos, lo que ya otros países lo han hecho. Y de lo otro, lo que no sé qué les parece a los jóvenes, que lo que les voy a decir, para mí me da la impresión de que aparentemente a nivel internacional, los gobiernos, parece que los presupuestos de la nación no se abastecen para, como ahora quizás el número de habitantes es tan numeroso, pero todo lo que usted dice, que la gestión, la meritocracia, todo eso ha existido antes. Yo, por ejemplo, he trabajado en un banco y siempre antes creo que me sentía trabajando tranquila, tenía una ley del trabajo que no estaba vulnerada. Creo que todo se ha ido malogrando a partir de que apareció el CAS. Y ahora incluso hay unos cuadros de porcentajes que dicen que solamente el 10% de toda la institución, solamente, como usted dice, van a tener, y en este caso los profesionales, van a tener todo tipo de apoyo, o sea, viajes, capacitaciones, y el resto siempre van a ver si necesitan capacitación. Y bueno, a mi entender, ¿no?, en forma personal, incluso va a haber un 2, hasta un 3, 4, 5% que anualmente tienen que descalificarlos, necesariamente, según ese cuadro, ¿no? Entonces, como que dice, bueno, tú no sirves, no llegas, no vales, no estás muy capacitado, o no eres idóneo para el puesto, ¿no? Entonces, para mí creo que hay más discriminación, los derechos salariales van a estar más desiguales, o sea, no va a haber, ¿cómo se dice?, iniquidad, ¿no? O sea, no, de verdad, yo no sé. Y si usted lee, yo he desmenuzado, he estado leyendo punto por punto la 277, creo, donde está lo que usted dice, el proceso de que se va a someter la institución, ¿no?,
¿verdad que esas leyes están ya desde que se creó, creo, la ley del derecho al trabajo, ¿no? Y solamente que lo único que han hecho es desmenuzarlo, nada más, o parafrasearlo en otras palabras, en otros artículos, en otros supuestos, nada más. Yo lo entiendo de esa manera porque usted dice capacitación, también siempre ha habido capacitación antiguamente, al contrario, apoyaban más al trabajador y nos decían, no, tú no vales, tú tienes que tener esto, ¿no? O sea, se contradicen también porque ahora dicen, todo debe tener oportunidades, pero por otro lado, como les digo, hay un 10%, hay un 40% que tienen que estudiar si es idóneo para ese puesto, ¿no? Por decirle, si un profesional, si uno es obstetriz, no puede estar trabajando en un área de recursos humanos, supongamos, ¿no? Okay. Pero en realidad eso siempre se ha dado, o sea, todo está desmenuzado nomás, o sea, está cambiado las leyes, o sea, no sé si será por la etapa de cada gobierno que viene y a su modo quiere impresionar que esto, pero eso ya está escrito todo en las leyes de que han sido creadas las leyes. Y de verdad, sabe que yo a veces me admiro tanta generación de personas que vienen, yo le juro, me quito el sombrero, cómo la generación de ahora pueden acomodarse o bandearse a tantas leyes que siguen apareciendo. Va a pasar este periodo gubernamental, va a aparecer otras leyes y siempre con supuesto decir mejores, y en verdad no son mejoras, está habiendo más desigualdad cada periodo de tiempo, así, o cada ciclo anual, como ahora dicen que esas calificaciones lo van a hacer cada 6 meses y va a salir. Y eso también se ha dado antiguamente. Antes más bien a uno la calificaban. Siempre había en área de asistencia social o recursos humanos o personal que le llamaban antes, departamento de personal, es lo mismo, ahora le llaman recursos humanos, ¿no? Siempre te capacitaban, al contrario, la institución te pagaba todo, uno llegaba tranquilo a trabajar, la calificaban cada 6 meses, ya te falta esto, te reforzaban, al contrario, te descubrían qué dones tienes, o la institución veía el presupuesto, ¿no? Antes, al contrario, celebraban Día de la Madre, Día del Empleado. Ahora no, todo no, está restringido. Y de verdad no sé en qué se va a acabar. Bueno, pero como le digo, sí, también lo han dicho que en Colombia, no sé en qué sitio, en México y no sé, 3 países, que, o sea, al final no fue fructífero eso. Sí. Tú tienes razón en una cosa muy importante, y es que finalmente completar, servir, como les he explicado, requiere voluntad política, ¿no? Parte, o sea, no lo mencionaba, pero de estas 250 instituciones que están, hay como 30 o 40 que están ya en tránsito. Yo estuve, digamos, en CONAIS, que era una de ellas que había pasado el tema de tránsito, el Ministerio de las Mujeres, el MEF, hay una lista larga, digamos, de diversos niveles, ¿no? Más grandes, más chicas. Ninguna de ellas, digamos, estoy hablando, se hizo una gran ceremonia a fines del año 2015, todas ellas se supone ya deberían haber avanzado mucho hasta junio, pero la cosa se queda un poco así. Entonces, ¿por qué? Porque hay 2 problemas fundamentales. Requiere voluntad política avanzarlo y requiere dinero, ¿no? Porque tú armas un nuevo sistema de puestos y después tienes que hacer concursos y tiene que entrar ya la gente propiamente al régimen, ¿no? Entonces, la gente va a ganar más, ¿no? Va a ganar más, pero va a estar de una manera sometida ya a todo este proceso de concurso, etc., ¿no? Entonces, como tú dices, es difícil saber si en un contexto como este país de baja recaudación el tema va a avanzar. Puede ser que siga avanzando, pero lentamente. Yo, a mi entender, es que si queremos algún día ser un país de primer mundo y si queremos entrar al OECD, que es una meta que se ha puesto, no podemos hacerlo si no hacemos esta reforma, ¿no? Como otras. Pero esta en particular hay que hacerla porque no podemos ser parte de un sistema de primer mundo como es la OECD, que además que tenemos un compromiso, una ruta, se ha dicho todo, si es que no tenemos sistemas modernos de esto que es lo básico, que es la gestión pública o como opera el Estado, ¿no? O sea, una de las cosas que te pide para ser miembro de la OECD es que tú tengas una propuesta de reforma institucional. Entonces, no solamente si tienes un PIB por cápita, etcétera, porque ese club, que es el club de los países ricos, es porque son también países con una lógica institucional muy más fuerte de la que tenemos. Entonces, yo no sé, eso puede pasar. Pero lo que tú me dices me hace pensar algo que yo creo que, y me salgo un poco del libreto acá, es algo que yo creo que tengo que saber, y probablemente ustedes lo han visto, lo han leído, ¿no? Y tiene que ver con el tema del empleo en este siglo, en el siglo XX, en estas circunstancias, ¿no?
y eso pensando no solamente en el empleo público, sino en el empleo público y privado, ¿no? O sea, fíjense, en este momento ni en lo público ni en lo privado ya no hay nadie que aspire a vivir y trabajar permanentemente en un sitio, ¿no? Ya no existe. Ya no, ¿conocen ustedes? Yo hace unos días tuve un amigo que cumplió 60 años que había trabajado 32 años en un banco privado, ¿no? Pero es el único amigo que yo conozco que haya vivido toda su vida, o sea, muy poco. La mayoría de gente que conozco está trabajando en distintos sitios, ¿no? Y trabaja en una empresa, en una institución, incluso hay gente que va dando saltos, ¿no? Que trabaja en el sector público, trabaja en el sector privado, ¿no? Sí, obvio. Entonces, ¿qué revela eso? Revela, creo, algo que es realidad en nuestro mundo. O sea, hoy día hay mucho más movilidad laboral de lo que había hace años. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es lo mismo que está acá. O sea, tenemos que tener mucha claridad cuáles son las competencias que nosotros tenemos. Porque eso es lo que nos hacen empleables, ¿no? O sea, si yo quiero ser empleable, yo creo, o sea, es tener una línea de carrera. Y yo puedo tener una línea de carrera dentro de una institución pública, una sola, entre varias instituciones públicas, si es que manejo bien lo que yo sé, o en cualquier sitio, o sea, público o privado, de acuerdo a lo que yo sé, ¿no? Es decir, hay instituciones privadas que valorarían una persona que viene del sector público si tiene cierto tipo de cosas, ¿no? Y yo conozco, o sea, hay gente que dice, pucha, ¿cómo hago? Solamente necesito a alguien que haya trabajado en el sector público para mí cómo hacer, ¿no? Entonces, pero eso implica que yo, digamos, más allá de lo que me dice servir, etc., yo tengo que tener mucha claridad cuál es mi empleabilidad, porque ese es el concepto que hay ahora, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo formamos a los jóvenes, no para que tengan maestría, etcétera, sino para que sean empleables? O sea, que tengan las competencias. Es cierto, hoy día cada vez más, cuando yo, hace unos 20 años, digamos, tener maestrías no era, o diplomados, etcétera, no era un requisito. Hoy día casi para cierto tipo de trabajos es un requisito. Hoy día tener solo secundaria ya no te sirve para nada. O sea, tienes que tener algún tipo de educación superior, ya sea técnica o universitaria, ¿no? Y como ven ustedes, incluso más ni siquiera de cualquier universidad, o sea, por supuesto este tema de acreditación. Entonces, lo que yo diría es que creo que lo que tenemos que trabajar, y ustedes también, digamos, si quieren hacer, es construir, digamos, una empleabilidad, ¿no? Hay este libro que no sé si alguno lo ha leído de Inés Temple, que dice, bueno, yo tengo que trabajar en empleabilidad, o sea, yo tengo que saber cuál es lo que yo valgo y lo que sé hacer y que puede ser interesante para alguien, ¿no? Y por eso digo, o sea, esta lógica de la familia de puestos a mí me parece importante, porque esto lo que está diciendo es que si yo soy un buen técnico o un buen profesional digamos, no sé, en proyectos de inversión pública, por ejemplo, y he manejado, he sido parte de un equipo técnico o dirigí un proyecto de inversión pública, eso a mí me hace muy empleable si es que ese procedimiento es un procedimiento de todo el Estado. Y de hecho es así, ¿no? O sea, yo trabajaba en el Ministerio de la Mujer, teníamos que lanzar un programa nuevo, este programa de discapacidad severa, y yo decía, bueno, no hay ningún experto en discapacidad severa que pueda dirigir este proyecto, pero yo tengo que buscar a alguien que haya armado un programa nuevo, ¿no? Entonces, hay que buscarlo. Y como digo, muchos de las cosas son a veces buscar quién es, digamos, pero eso es lo que no está ordenado, ¿no? O sea, debería haber, digamos, un pool, así como Servir tiene un pool de decir quién está bien, un gerente de recursos humanos, acá está. Yo decía, necesito un gerente de un programa social. Eso no existe en un base de datos. Entonces uno lo va como preguntando a sus amigos, oye, ¿tú conoces a alguien que haya dirigido, manejado un programa social? ¿No? O sea, sí, pues alguien que ha estado en pensión 65, ya, ese me interesa porque yo voy a trabajar con una cosa parecida. Entonces, esa es la lógica. O sea, la lógica es cuáles son las competencias que yo tengo y en qué nivel y cómo voy desarrollándolas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, lo que puedo hacer servir. Entonces, por eso digo, eso probablemente no es lo que tú esperas. De repente uno esperaría vivir, o sea, que yo entre al servicio civil o cualquiera y subiendo, escalando, etc., ¿no? Probablemente hay todavía unas carreras que sí son más permanentes, ¿no? O sea, si tú eres un profesor, probablemente vas a seguir siendo profesor, pero a veces ni siquiera enseñas en el mismo colegio todo el tiempo. Si eres un funcionario de salud, enseñas en un hospital, trabajas en un hospital, después en otro, después de repente vas un tiempo a la dirección regional, ¿no? Pero yo creo que cada vez más ahora, incluso por las propias personas, antes era un mérito haber trabajado 25 años en una institución, ¿no? Ahora
Levanten la mano los que han cambiado más de 4 o 5 veces en 10 años su trabajo. Realmente, varios han. ¿Alguien ha trabajado siempre en la misma institución desde que terminó la universidad o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está bien, entonces, todavía hay, ¿no? Pero como repito, no es. Necesariamente en el Poder Judicial. No es. Bueno, es una carrera, ¿no? Es una carrera, sí. Por eso digo, o sea, no estoy diciendo que esté mal ni que sea, pero cada vez más, como digo, yo creo que la tendencia es este tema de ir haciendo. Y yo creo que lo que tenemos nosotros que, repito, hacer es estar preparados, porque nadie sabe si en un momento dado nos podemos quedar desempleados y no podemos hacer. La pregunta es, ¿aprendí a hacer solo una cosa y la cual no sé hacer otra? ¿O soy capaz de conocer cuáles son mis capacidades, ¿no? y cómo puedo aprovecharlas y cómo puedo usar ellas para este grupos, ¿no? Incluso trataron de que puede estar muy bien capacitado, como usted dice que también ahora la palabra moderna usan visión, tecnología, espiritualidad, qué sé yo. Pero ahora también esa calificación no tiene que ser un jefe, entonces trataron también de que si tal vez empleados no se llevan bien con los jefes, entonces ese 2 al 5% siempre va a existir, o sea, cada 5%. Ya. Bueno, o sea, no solo eso es verdad, ¿no? Pero digamos, mucha de la evaluación de desempeño, como vamos a ver ahorita, tiene que ver con que se hace en función de cosas objetivas, ¿no? Porque si es una cosa subjetiva del jefe no me cae, perfecto. Es verdad que siempre hay un dosis de subjetividad, pero si está muy claro cuáles mis metas concretas, y esas metas además se han conversado, además en mucha de la autoevaluación, en mucha de la evaluación de desempeño que se plantea ahora, siempre hay un componente de autoevaluación. Por ejemplo, se va a comenzar el tema de los maestros, ¿no? Los maestros van a tener una autoevaluación en que ellos tienen una autoevaluación, hay alguien que lo supervisa y también mira, que generalmente es el director. Todo ese sistema de evaluación de desempeño, por ejemplo, se está pensando, y hay formas modernas en que de alguna manera hay un balance, ¿no? O sea, no solamente es lo que el jefe dice, sino que de alguna manera hay cosas objetivas que se revisan y se ven. Y siempre hay una posibilidad de tener un tercero que puede, digamos, dar una opinión al margen de ser mi jefe directo, cosas así, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito. Bueno, estas son las cosas que ustedes también ya más o menos saben. El servicio civil define con claridad una categoría, digamos, que son los funcionarios públicos, que son los cargos generalmente políticos o cargos públicos representativos. Aquí está básicamente, digamos, los que son elegidos, digamos, alcaldes, los ministros, viceministros, ¿no? Y que son los que ejercen esta función política. Eso es lo que llaman, por ejemplo, los funcionarios públicos, ¿no? Está el directivo público, que es aquel que ejerce funciones de dirección o toma decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial, ¿no? Aquí son los directores generales, directores de línea, el jefe de un programa, ¿no? De 65, un programa especial, ¿no? Y eso, digamos, esta categoría se llama directivo público. El servidor público de carreras, el que sería, digamos, el trabajador regular, ¿no? Sobre todo el que tiene que ver con las funciones sustantivas y administración interna de la entidad, que tiene que ver con cuando se hablaba de la lógica de procesos de el corazón del negocio de la institución. Y habría unos servidores de actividades complementarias que son también servidores civiles, pero de cosas que son no directamente vinculadas con el corazón del tema. Y eso, digamos, algunas de estas cosas sí podrían ser de alguna manera en esta lógica tercerizadas, hechas por otros, pero esta sería una estructura de servicio civil que se quiere implementar justamente cuando se complete este tema del tránsito a servicios, ¿no? De alguna manera el tema de gerentes públicos lo que ha tratado de hacer es tratar de crear ya una mecánica que permita definir el tema de directivos públicos, ¿no? Y cuando se hizo, por ejemplo, algunos cambios la gestión anterior, el gobierno anterior, para ver un poco el tema de los ministros y alcaldes y poner unas regulaciones, de alguna manera estaba también tratando de ver el tema de las responsabilidades en el marco de servir, digamos, de los funcionarios públicos, ¿no? De eso, por ejemplo, digamos, los ministros y viceministros dejaron de ser parte de la 276 y la norma que rige ahora a los ministros y viceministros no es la 276, sino es servir, ¿no? Entonces, de una manera, el tema de funcionario público
y cada vez más a través de agentes públicos, los directivos públicos ya están de una manera entrando en la lógica, digamos, de servir. Pero el gran grueso, que son temas de los servidores civiles, eso no existe en este momento ningún funcionario, digamos, de nivel de servidor civil de carrera que sea parte de la ley civil. Y ese es un poco el gran problema en este momento de servir, que sigue avanzando, sigue habiendo este tema del tránsito, pero todavía no tenemos, o sea, todavía hay 276, 728, casi, ¿no? Y ese es el tema. Pero introducir a todo este grupo de servidores civiles es lo que resulta en algunos casos bastante costoso, porque la idea de este mapeo de puestos y el costeo de eso haría que por lo menos muchas tengan que aumentar en más del 50% su planilla de gasto corriente. Y eso, digamos, es otro de los grandes problemas también, como saben ustedes, del Estado, ¿no? En el Estado hay muchas instituciones que tienen mucha disponibilidad de gasto de inversión, ¿no? O sea, el MEF te puede dar mucha plata para inversión, pero no te da el gasto corriente. Y el gasto corriente es lo que paga la planilla, ¿no? Te dicen, no te preocupes, yo te doy el gasto corriente. ¿Y por qué, digamos, esa doble juego? Porque, claro, el MEF es muy claro que una es que el gasto corriente es construir un colegio, hacer una obra, etc., ¿no? Y yo gasto un año y al año siguiente desaparece la obligación. Pero una que yo pongo algo en gasto, ese es el gasto de inversión. Si yo pongo algo en gasto corriente, el año siguiente ya no puedo sacar esa plata, ¿no? O sea, una vez que yo te digo, ya, tu nivel de gasto corriente es 100 millones, el año siguiente yo te tengo que dar 100 millones, porque ya se convierte el costo fijo, el gasto fijo de esa extensión pública. Entonces, por eso a veces se dan dilemas, ¿no? O sea, es lo que yo por lo que estaba en educación. El Ministerio, el MEF nos dio 1.000 millones de soles para de gasto de inversión, para infraestructura, varias cosas, materiales, etc., ¿no? Pero no nos permitió subir un sol en gasto corriente. Decía, ¿cómo gasto estos 1.000 millones de soles adicionales si no tengo suficientes equipos, suficientes personas, suficientes cosas para hacerlo, ¿no? O sea, es un regalo, pero el regalo no te sirve, es decir, que no tienes cómo invertir, ¿no? O sea, puedes mejorar, hacer unas cosas para acomodar los equipos, ¿no? Pero no es suficiente. Esta es un poco entonces la estructura a la que estamos yendo caminando. Como repito, yo espero que se pueda avanzar en los siguientes años para poder finalmente tener esta lógica de aquí, ¿no? Pero hay una cosa que a mí sí me parece clara e importante, y esto se lo digo simplemente como esto no me dice servir tampoco, ¿no? Creo que una de las cosas que a pesar de esta distribución dice es que yo creo que tenemos que afirmar el tema del servicio civil con una sola identidad, que es la del servidor público, ¿no? Y ahí yo creo que todavía, como hablamos, este tema de la cultura organizacional, etcétera, no está suficientemente enraizado, y esto es lo que tendría que hacerse como parte de esta motivación para entrar a servir, esta lógica de que al final lo que une a todos, no importa si eres funcionario, directivo, servidor civil o servidor complementario, es una sola identidad del servidor público, ¿no? Y por eso a mí me parece importante, yo escuché a una argentina que vino especialista en mí y decía, nos parece muy importante que Perú haya escogido el nombre de servir al ente rector del servicio público en el país, ¿no? Porque dice mucho de lo que quiere hacer, ¿no? Es decir, ser servidor público es un servicio, y esa debería ser la lógica principal de identidad de cualquier servidor público, o sea, que somos servidores públicos del Estado, ¿no? Y eso debería desechar muchas de las cosas que son actitudes que nosotros conocemos a veces de muchas cosas, ¿no? Digamos, rechazar o tratar mal, lo que mencionaba, tratar mal a los ciudadanos, ¿no? Esconder información, ¿no? Como si fuese nuestra, gastar sin cuidado los bienes del Estado, ¿no? Esas a veces son cosas que ocurren, ¿no? E incluso dentro de la misma institución, ¿no? O sea, el ser ministro o incluso presidente de la República no es por tu mérito, ¿no? O sea, va a ganar las elecciones, te han elegido, ¿no? Pero al final el presidente, por ejemplo, es el primer servidor de la nación, debería ser claro, ¿no? Con congresistas son representantes, pero entonces esta lógica, para a mi entender, es una cosa que yo creo que todavía falta mucho en la identidad y en el sentido de muchos servidores públicos, ¿no? Muchos no se conciben todavía a sí mismos como servidores públicos, se conciben
como autoridades, se conciben como profesionales, de repente incluso, ¿no? Como funcionarios, pero no se consideran como servidores. Y esta es una de las cosas que yo sí insisto mucho. Cuando estaba en el ministerio decía, acá, desde la ministra hasta el último trabajador de este ministerio, nosotros somos servidores y estamos en la obligación de atender y de ver y velar por los bienes del Estado, pero sobre todo para que las personas que vengan a este ministerio tengan los servicios que se merecen, ¿no? Es una cosa importante. Algunas cosas más sobre la reforma, ¿no? Esta ley se implementa luego de un proceso que busca mejorar el proceso de gestión de las personas. Ahí está, obviamente lo había puesto, pero esta es la ruta que les comentaba hace un rato en donde entra el tema, ¿no? Muchas están, cuando se termina este tema del informe de mejoras, es que se hace el tránsito a servir, pero algunos han hecho el tema de mapeo de puestos, mapeo de procesos, y después tiene que haber todo un proceso de mejoras de la institución para que la institución funcione, ¿no? Y cuando recién se hace todo el proceso de la mejora interna y se revisan los procedimientos, es que se elabora, con eso termina, un cuadro de puestos en la entidad. Y es ahí cuando se hace el concurso, ¿no? Entonces, en este momento no hay ninguna institución de estas como 40, perdón, eran 25 en diciembre, debe ser ahora con más de 30, que haya avanzado hasta el final del proceso, ¿no? Entonces, esa es una de las debilidades que tenemos en este momento, que hay varias en tránsito a servir, pero ninguna ha completado propiamente este proceso, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlo, creo que es un proceso muy interesante. Yo estaba viendo eso en el Ministerio de la Mujer, después también con AIS, cómo eso ayuda a mirar, porque tiene que hacer como un diagnóstico de tu institución, qué estás haciendo, cuáles son los procesos importantes, si todas las personas, ¿no? O sea, parte propia de la metodología implica hablar con cada trabajador y decirle, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu aporte a aquella institución? ¿No? Entonces, obligas al trabajador a mencionar lo que hace y después le preguntas al jefe, ¿no? Le dices, a ver, de toda esta gente que tú tienes a tu cargo, ¿qué hace cada uno? ¿No? Y son todos los que tendrían que hacer, y ahí salen pues varias cosas. Salen, por un lado, que a veces hay instituciones que tienes trabajadores que no necesitarías, pero también tienes otras cosas en que sí necesitarías otras personas, que no tienes en los perfiles. Entonces hay que desarrollar perfiles específicos y manuales de puestos específicos para otros puestos, ¿no? Entonces, este proceso yo creo que se está avanzando y esperamos que se pueda completar en varios de los lugares. Perdón, dame clic en la. Sí. Sí. Sí, pon sí. Ya. En la ley Servir en 2013 señaló que todas las entidades pasarían un plazo máximo de 6 años. Eso se puso aquí, ¿no? Pero yo, a mi entender, y he escuchado a varios especialistas, piensan que esto va a demorar todavía más, ¿no? Por los temas además políticos y por el tema del costo que hacer, ¿no? Cierto, se pensó como una reforma gradual, irreversible, ¿no? O sea, como algo que así se puso en la norma, ¿no? Pero el impacto fiscal que implica la habilidad operativa de implementarla en todos los sectores del Estado puede hacer esto que demore más en algunos sitios. Hay países que lo han hecho, como mencionabas, ¿no? Con diversos grados, pero en todos ellos ha llevado más tiempo del que más o menos originalmente se había planificado, ¿no? Aquí lo que están esperando es que haya algunas instituciones que ya pasen a servir, ¿no? Y sobre todo las instituciones, un poco ministerios chicos, por ejemplo está el MEF, que es un ministerio en tamaño pequeño, ¿no? Relaciones exteriores, que también la parte, salvo los temas de los embajadores, puede entrar. El gran problema son, digamos, incluso los sectores grandes, ¿no? Educación, por ejemplo, es un sector muy grande. Es cierto que la carrera, los maestros tienen una carrera particular, pero toda la parte administrativa del Ministerio de Educación sigue siendo un número sustantivo. Si piensan no solamente lo que está en el Ministerio, sino toda la parte administrativa que está en la Dirección General de Educación, en la SUGEL, etc. Entonces, esos sectores grandes probablemente van a demorar un poco más en entrar a programas de servicio. Sí. Bueno, a partir de la ley, aunque podría contarse a partir del reglamento que se aprobó en 2014, o sea, en esta lógica, digamos, en 2020, antes del bicentenario,
deberían estar ya todas las instituciones en servir, ¿no? Ah, no es cuando la entidad acepta y luego le dan una resolución y de ahí así vuelta, ¿no es No, así? cada una tiene un ritmo, ¿no? Y por eso hay unas que han ido ya en tránsito en esa ruta que les he explicado, ¿no? Pero la idea de lo que dice la norma es que todas las instituciones estén en servir y en el régimen de servir en 6 años después de la norma, es decir, o sea, en 2020, ¿no? Sí. Sí. Ahora, nota de lo que decíamos ahí, ¿no? Esto es obligatorio para todos los que tienen casa, ¿no? O sea, si tú quieres, digamos, los puestos que son casa no van a cumplir puestos servidos, ¿no? Excepto, digamos, a los que están en las 276 y las 728 en el que el proceso es voluntario, ¿no? O sea, podrían quedarse, digamos, los trabajadores en el actual régimen. Y esto se ha hecho justamente porque, claro, hay un tema de costo-beneficio para muchos. O sea, muchos dirían, bueno, yo ya estoy en la 276, me faltan 5 años para jubilarme, ¿no? No sé si debo hacer, por repente concurso, ya no entro, etc. Entonces, lo que se prevé, como se ha hecho en otros países, es que esto, digamos, paulatinamente, en la medida que muchos ya se jubilan y terminan, en un momento dado ya no habría 276 ni 728, ¿no? Pero esto puede durar todavía unos 15 o 20 años más, si es que consideramos que hay un grupo importante o un número importante de personas del régimen 276 y 728 que voluntariamente no harían, ¿no?